El océano mundial es el mayor misterio del planeta, que guarda en sus profundidades increíbles secretos y peligros, desde cuevas sumergidas hasta gigantescos remolinos, desde depredadores mortales hasta desapariciones inexplicables. El océano atrae exploradores de todo el mundo con sus vastas y desconocidas extensiones, pero a pesar de la grandeza y el atractivo de las profundidades marinas, aventurarse en estos espacios acuáticos siempre conlleva un riesgo. En este video, emprenderemos un viaje por los lugares más misteriosos y peligrosos del océano mundial, para descubrir qué se oculta bajo la superficie del agua. Que lo disfruten. Cerca de las islas japonesas existe un lugar conocido como Man-no-Umi, lo que en el idioma local se traduce como mar peligroso, inquieto o diabólico. Sin embargo, este no es el único nombre que han recibido las aguas al sur de Japón. A menudo también se les conoce como el Mar del Diablo, el Triángulo del Dragón, el Triángulo de las Bermudas del Pacífico, y otras variaciones que hacen referencia a la misma figura geográfica. Las razones de esta inusual atención hacia este lugar son muy similares a las del Mar de los Sargazos. Frecuentes y difíciles de explicar desapariciones de embarcaciones en la zona. Hasta el momento se han registrado al menos 9 casos en los que bajo condiciones climáticas ideales, barcos desaparecieron junto con toda su tripulación. El primer incidente de este tipo fue la desaparición de un caza Mitsubishi en agosto de 1945 en la zona del Triángulo del Dragón. Muchas dudas surgen especialmente en torno a su último mensaje de radio, en el cual el piloto mencionó un fenómeno inusual en el cielo del cual fue el único testigo. A diferencia del Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo no tiene límites ni forma definidos, ya que los barcos a menudo desaparecieron a distancias bastante alejadas entre sí. Según una opinión, el Man-no-Umi se encuentra completamente dentro del Mar de Filipinas, tocando parcialmente las costas de las islas japonesas. Otra versión sugiere que el Mar del Diablo tiene la forma de un cuadrilátero, uno de cuyos vértices atraviesa la isla de Ogasawara. En esta región se encuentra el volcán submarino activo Meiji, cuya actividad podría estar relacionada directamente con las desapariciones de barcos. Aunque esto no ha sido confirmado, también se menciona frecuentemente como posible causa a los hidratos de metano, que alteran la flotabilidad de los navíos y pueden provocar su hundimiento inmediato. Incluso los barcos enviados para investigar las causas de las desapariciones han desaparecido sin dejar rastro, lo que llevó al gobierno japonés a abandonar las investigaciones, declarando el área del Man-no-Umi como extremadamente peligrosa para la navegación. Tal vez por eso, los japoneses, grandes admiradores del misticismo en todas sus formas, han creado decenas de leyendas sobre el Mar del Diablo, muchas de las cuales más tarde sirvieron como inspiración en libros, anime y videojuegos. Un claro ejemplo de ellos es la popular serie de videojuegos Tomb Raider, del año 2013, cuya acción tiene lugar en una isla perdida dentro del Triángulo del Dragón, cuyas costas están cubiertas de embarcaciones de distintas épocas. ¿Qué imágenes vienen a la mente al escuchar el nombre del Cabo de Buena Esperanza? Seguramente la de un acantilado escarpado, en cuya cima se alza estoico y fervoroso un faro que brilla en la oscuridad de la noche, señalando con insistencia la costa a los barcos que se aproximan. Pues bien, este lugar no está muy lejos de esa imagen, salvo por una pequeña salvedad. El océano embravecido al pie del Cabo de Buena Esperanza, y todo lo que este faro parece decirle a los marineros es: aléjense de la costa, aquí es bastante peligroso. Anteriormente se pensaba erróneamente que este lugar era el punto más meridional del continente, pero en realidad ese título pertenece al Cabo Agujas, situado más al este de la península del Cabo, de la que el Cabo de Buena Esperanza forma parte. También sirve como referencia para los navegantes, anunciando que pronto las aguas del Océano Atlántico darán paso a las del Índico. El Cabo de Buena Esperanza tiene una historia muy rica, que comenzó con las expediciones de los fenicios hace 600 años, antes de nuestra era. Según datos históricos, el faraón de Egipto Nesao II los envió en una expedición, ordenándoles rodear África, aunque muchos aspectos de esta empresa aún son objeto de acalorados debates en los círculos académicos. Existen suficientes pruebas de que tales barcos antiguos llegaron al Cabo de Buena Esperanza.
Principalmente, esto se confirma con pinturas rupestres de barcos descubiertas cerca de la ciudad de Clan William y los restos semidescompuestos de madera de cedro libanés, con la que se construían los barcos en aquella época, con huellas características de clavos corroídos por el óxido. Aproximadamente en el año 130 antes de nuestra era, el navegante griego Eudoxo de Cícico también intentó rodear África, decidiendo comenzar desde ahí su viaje alrededor del mundo. Los restos de un barco que descubrió le dieron la idea de la existencia de una ruta marítima del Atlántico al Índico. Sin embargo, el primer intento fue fallido y tuvo que regresar a casa, pero pronto volvió a zarpar, y dado que no se conservan más registros sobre sus hazañas, se puede suponer que encontró su final en el océano. En el siglo XV, el Cabo de Buena Esperanza recibió su nombre definitivo, tras una serie de denominaciones anteriores, como Cabo Diab, que figura en el mapa de Fra Mauro, y Cabo de las Tormentas, como lo llamó amablemente el portugués Bartolomeu Dias de Novaes, el primer navegante que rodeó de forma comprobada África por el sur en el año 1488. Irónicamente, en esta hazaña lo ayudaron repetidamente furiosas tormentas que llevaron su barco hasta el cabo. Sin embargo, a pesar de tan notable logro, el rey Juan II no le gustó el nombre de Díaz y lo cambió por Cabo de Buena Esperanza, nombre que ha perdurado hasta hoy, en parte gracias a la ruta que Vasco de Gama trazó hacia las costas de la India. Pero tanto hoy como en la antigüedad, las tormentas y tempestades nunca cesan cerca de este lugar, lo que hizo que no todos los marineros lograran superar esta dura prueba. Miles de barcos antiguos encontraron su último refugio cerca del Cabo de Buena Esperanza, y hasta los marineros modernos a menudo enfrentan dificultades en esta parte del trayecto. Tal vez estas circunstancias fueron las que hicieron que el cabo figurara en la leyenda del holandés errante, según la cual el capitán temerario Philip van der Decken, con sus palabras imprudentes, atrajo sobre sí la maldición de los cielos. Según esta historia, el holandés errante transportaba a bordo a una joven pareja, pero la chica le gustó tanto al capitán que no dudó en matar al prometido de la bella. Inmediatamente después, Decken le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó y se arrojó por la borda. Decepcionada por el acto del capitán, la tripulación llegó al Cabo de Buena Esperanza, pero fue atrapada en una tormenta. Temiendo por la vida de la tripulación, el timonel propuso esperar la tormenta en tierra firme, pero fue inmediatamente asesinado a tiros, tras lo cual el capitán declaró: «Nadie pisará tierra hasta que no rodeemos el cabo, aunque nos tome una eternidad». Los cielos escucharon sus palabras y maldijeron al barco y su tripulación, condenándolos a vagar por los mares hasta el segundo advenimiento. Esta historia se volvió muy popular, especialmente tras el estreno de la saga cinematográfica Piratas del Caribe, aunque incluso antes, el prototipo del barco maldito ya había aparecido en diversas novelas e incluso en la música. El Gran, o simplemente el Gran Agujero Azul, es el nombre de uno de los mejores lugares para bucear, ubicado cerca de la costa del pequeño país de Belice. Es una enorme cima perfectamente circular, con un diámetro de 318 metros y una profundidad de 124 metros. Su aparición se debe a la era de glaciación cuaternaria, durante la cual el nivel del océano mundial era significativamente más bajo. Fue entonces cuando la cueva kárstica comenzó a hundirse gradualmente bajo el agua, como lo demuestran claramente las estalactitas encontradas bajo el agua, con una antigüedad que va desde 153.000 hasta 15.000 años, teniendo en cuenta que el tiempo de deformación de estos objetos varía mucho. Se puede concluir que el proceso de inundación fue gradual, a medida que subía el nivel del mar mundial. Algo especialmente notable en las estalactitas es que no están colocadas en forma recta, sino que tienen una inclinación de entre 10 y 13 grados, lo que indica que se produjo un desplazamiento geológico en esa zona. El pionero en el estudio del Gran Agujero Azul fue el investigador francés Jacques Cousteau, quien llegó al hundimiento en su barco Calypso en 1971, siguiendo las recomendaciones de Cousteau, quien llamó a este lugar uno de los mejores del mundo para el buceo. Una gran cantidad de buceadores acudieron ahí para estudiar sus profundidades.
Gracias a esto, cuando en el año 2018 se realizó una nueva inmersión con ayuda de vehículos submarinos, a bordo de los cuales estaban Fabien Cousteau, nieto de Jacques-Yves Cousteau, Richard Branson y Erika Bergman, se hizo un descubrimiento sorprendente. Resultó que a una profundidad de 91 metros se encuentra una capa muy densa de sulfuro de hidrógeno, a través de la cual los habitantes marinos no pueden pasar. Este gas incoloro es altamente tóxico y fácilmente inflamable. Se puede detectar fácilmente por su característico olor a huevos podridos, aunque el cuerpo humano también produce sulfuro de hidrógeno, aunque en cantidades muy pequeñas. El contacto prolongado con él provoca síntomas de intoxicación. Las causas de la aparición de esta capa de gas a esa profundidad son desconocidas. Sin embargo, todo lo que se encuentra por debajo de 90 metros está prácticamente desprovisto de vida. Cuando los investigadores cruzaron este umbral, encontraron los cuerpos de 2 de los 3 buceadores desaparecidos. Decidieron no perturbar el descanso de los ahogados y los dejaron en el fondo. Sin embargo, a pesar del peligro de las profundidades en este lugar, los buceadores continúan realizando inmersiones con entusiasmo hasta hoy. Además de las vistas fascinantes del hundimiento cubierto de corales, aquí se encuentran muchas especies sorprendentes de criaturas marinas, como los tiburones nodriza, el tiburón de arrecife del Caribe y el mero gigante. Y gracias a la singularidad de la formación y el contenido del gran agujero azul, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con el impresionante sistema de reservas del arrecife de Barrera de Belice. Uno de los lugares más populares para el buceo en el Mar Rojo se llama el Agujero Azul y se encuentra en el sureste de la península del Sinaí, en Egipto, cerca del pueblo de Dahab. Y en verdad, ¿por qué no iba a ser conocido entre los buceadores un hundimiento profundo tan conveniente a solo unos metros de la orilla? El descenso al Agujero Azul es accesible. Los corales y la vida marina son abundantes y diversos. Ya están acostumbrados a los curiosos visitantes y no se asustan con su acercamiento. Y la presencia de muchos compañeros en la costa puede inspirar a cualquiera a realizar hazañas arriesgadas. Y en el momento en que la gente empieza a creer en este cuadro utópico, la trampa del Agujero Azul se cierra, pues este lugar también es conocido como un verdadero cementerio de buceadores. La aparente facilidad de las inmersiones y el descenso suave sin corrientes submarinas puede confundir seriamente a los deportistas, porque el mar no perdona errores. En apenas 15 años, este lugar se convirtió en la tumba de casi 200 buceadores, y estas cifras corresponden al año 2012. ¿Cuántas personas han perdido la vida aquí actualmente? Se desconoce. Y aún así, el hundimiento profundo cerca de la costa sigue atrayendo a jóvenes y entusiastas deportistas a sus entrañas, prometiéndoles una inmersión fácil e interesante, pero sin garantizar el regreso a la superficie. El principal obstáculo para los buceadores inexpertos radica en la estructura de esta depresión, ya que el Agujero Azul es en esencia una cueva kárstica sumergida, con una estructura compleja. La parte poco profunda se llama la silla de montar y tiene una profundidad de aproximadamente 6 metros. Luego sigue la parte de la depresión, conocida como el arco, que está conectada con el mar a través de un túnel estrecho de 26 metros de longitud. Se puede llegar al fondo del Agujero Azul descendiendo a una profundidad de aproximadamente 120 a 130 metros. Esta inusual depresión comenzó a ser explorada por buceadores israelíes en 1968, y ellos fueron los primeros en encontrar el arco submarino, que luego se volvió especialmente famoso entre los deportistas. Para 1982 ya no había escasez de quienes deseaban descender al fondo del Agujero Azul, así que naturalmente, los accidentes eran frecuentes. Para reducir la cantidad de víctimas, los centros de buceo locales establecieron como regla una inmersión de hasta 30 metros para aficionados, sin la calificación de nivel A o W. Solo se permitía descender más profundo con un permiso otorgado y buen equipo, pero incluso estas precauciones no ayudan mucho a evitar muertes, ya que además de los buceadores experimentados, este lugar también es visitado frecuentemente por apneístas, entre quienes el número de víctimas es incomparablemente mayor.
No hay que buscar mucho para ver la evidencia. Cerca del agujero azul hay un monumento conmemorativo erigido por los familiares de los fallecidos, a menudo con placas conmemorativas con nombres. Una de ellas pertenece al instructor ruso de 22 años, Yuri Lipsky, quien no solo murió en la depresión, sino que también grabó su muerte en video, lo que hizo que su fallecimiento fuera el más conocido entre los buceadores de todo el mundo. Hasta hoy se pueden encontrar en YouTube esas desgarradoras imágenes de un hombre en pánico, afectado por la narcosis de nitrógeno, que le impidió completar correctamente su inmersión. El cuerpo de Yuri fue recuperado por Tarek Omar, a petición insistente de su madre. El día anterior a esta tragedia, Tarek advirtió repetidamente al hombre que abandonara la idea, pero no tuvo éxito, y bien habría hecho en escuchar, pues Omar es conocido entre los buceadores como el recolector de huesos, ya que en múltiples ocasiones ha recuperado los cuerpos de compañeros que permanecieron durante mucho tiempo en las profundidades. Sin embargo, además de casos trágicos, también hubo muchas inmersiones exitosas realizadas por atletas de renombre mundial. Entre los conquistadores del arco se encuentran celebridades como William Trowbridge, Herbert Nech, Bevin, Alexander Bubenchikov, Konstantin Novikov, Natalia Molchanova, Natalia Sharkova y muchos otros. Además, la historia de Molchanova está contada en detalle en la película Un Solo Aliento, estrenada en el año 2020, gran parte de la cual está dedicada a la conquista del agujero azul. Desde la era de los grandes descubrimientos geográficos hasta hoy, el paso de Drake ha sido justamente considerado el lugar más tormentoso del Océano Atlántico. Es el canal natural más grande que conecta las aguas del Atlántico y el Pacífico, pero al mismo tiempo separa las tierras de América del Sur y la Antártida. La formación del paso de Drake comenzó en un periodo comprendido entre 34 y 22 millones de años atrás, durante la era glacial del Cenozoico. Fue entonces cuando también se completó la formación de la llamada corriente circumpolar antártica, que se convirtió en la causa de las incesantes tormentas en el paso. Durante los tiempos de la navegación marítima en rápido desarrollo, este caldero natural hirviente entre dos océanos fue descubierto por el favorito de la reina Isabel de Inglaterra, Francis Drake, en el año 1578, cuando su flota fue dispersada por una tormenta en diferentes direcciones. El barco insignia que llevaba Drake fue arrastrado más al sur que los demás, la fragata Pelican, posteriormente rebautizada como Golden Hind. Después de cruzar el paso, se convirtió en el barco que abrió el pasaje entre los océanos. Durante mucho tiempo, el paso no tuvo nombre y recibió su denominación actual durante la expedición imperial transatlántica de Ernest Shackleton entre los años 1914 y 1917. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este nombre. Por ejemplo, los españoles siguen convencidos de que fue Francisco de Oces quien lo descubrió a comienzos del siglo XVI, por lo que en sus mapas llaman al paso Mar de Oces, y no son los únicos en dudar de la veracidad de la historia. Científicos modernos atribuyen el título de descubridor al neerlandés Willem Schouten. Hasta principios del siglo XX, el paso de Drake fue una verdadera prueba para los marineros, y no sin motivo. A pesar de su tamaño imponente, el paso de Drake se convirtió en el cementerio de miles de barcos junto con sus tripulaciones, que no lograron superar las duras condiciones de esta ruta marítima. La cuestión es que para los ligeros barcos de madera, era prácticamente imposible resistir las olas de 15 metros y vientos que alcanzaban velocidades de 120 kilómetros por hora. Solo en nuestros días pueden transitar con relativa seguridad por el paso buques de carga masivos, grandes barcos de guerra y submarinos. Pero incluso para ellos, las aguas del canal ocultan un peligro en forma de icebergs flotantes provenientes de las costas de la Antártida, que en su momento causaron la destrucción de no menos barcos que las olas gigantescas y los implacables vientos del oeste. Pero incluso a pesar de las duras condiciones, estas aguas están llenas de vida marina diversa. Lo que más abunda aquí es el plancton y el krill, así como ballenas, pingüinos y focas.
Para quienes estos pequeños organismos son la principal fuente de alimento, resulta bastante irónico que justo cuando el paso de Drake dejó de ser una amenaza para los barcos grandes, fue inaugurado el Canal de Panamá, que cumple la misma función de conectar los océanos Pacífico y Atlántico, pero con mucha mayor comodidad y seguridad. No obstante, los barcos de gran tamaño todavía usan con bastante frecuencia la ruta del paso de Drake en sus trayectos, aunque mucho menos que el Canal de Panamá. Además, entre los récords registrados en el libro Guinness, hay una hazaña según la cual un grupo de 6 personas audaces cruzó el paso en un bote de remos en casi 2 semanas, en condiciones completamente salvajes, con olas despiadadas y un frío que calaba hasta los huesos. En cuanto a la cantidad de fenómenos inusuales, el Océano Atlántico probablemente puede considerarse el verdadero líder entre todas las aguas del planeta. Destaca especialmente el Mar de los Sargazos, que se encuentra en mar abierto y no tiene una sola costa. ¿Por qué se considera mar a una gran extensión de agua en el océano? La respuesta es bastante simple. Esta área está limitada por 4 corrientes marinas, llamadas el Giro del Atlántico Norte, y el Mar de los Sargazos es precisamente su centro. La parte norte está delimitada por la corriente del Atlántico Norte, la sur por la corriente de los Alisios del Norte, al este la frontera es la corriente de las Islas Canarias, y el oeste, la corriente del Golfo. Todas estas corrientes tienen diferentes temperaturas y direcciones. Sin embargo, el Mar de los Sargazos en el epicentro se destaca por su completa calma y la presencia de una enorme acumulación de sargazo, un alga flotante que crea en la superficie del agua la ilusión de una pradera interminable en mar abierto. Además del sargazo que crece naturalmente bajo el agua, las corrientes también traen desde todo el océano una gran cantidad de basura, compuesta principalmente de plástico. E incluso a pesar de los intentos activos de crear una comisión para la protección del Mar de los Sargazos en 2014, este lugar aún se encuentra al borde de una catástrofe ecológica, en la que la pesca y la extracción de petróleo juegan un papel importante. Sin embargo, todos estos son problemas de la modernidad, y en la antigüedad los marineros trataban de evitar el Mar de los Sargazos y temían quedar atrapados en sus aguas. Como ya se mencionó anteriormente, esta zona se caracteriza por una calma increíble y una abundancia de algas flotantes, lo que para los barcos modernos suena como condiciones marinas ideales. Sin embargo, los exploradores del océano que navegaban en barcos de vela por las olas lo percibían de manera muy diferente. La completa ausencia de viento y olas obligaba a los barcos a permanecer inmóviles en medio del océano durante días e incluso semanas, sin posibilidad de reponer suministros de agua dulce y alimentos. ¿Y cuántos barcos encallaron debido a la imposibilidad de evaluar adecuadamente la distancia al fondo marino debido a las algas? Ni siquiera vale la pena mencionar. Quizá por eso parte del Mar de los Sargazos forma parte del llamado Triángulo de las Bermudas, una zona en el océano a la que se le han atribuido repetidamente desapariciones misteriosas de barcos y otros casos misteriosos. Para ser justos, cabe señalar que tales incidentes en mar abierto no son infrecuentes, pero las personas de diferentes épocas temen especialmente este lugar. Determinar los límites del Triángulo de las Bermudas no es difícil, ya que sus vértices son lugares bastante populares. Miami, en Estados Unidos, la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y por supuesto, las propias Islas Bermudas, que están bajo el dominio del Reino Unido. Las tragedias más sonadas ocurridas en esta zona incluyen la desaparición del barco de transporte Cyclops en 1918, la desaparición del carguero Cotopaxi en 1925, la pérdida de todo un escuadrón de bombarderos torpederos Avenger en 1945 y muchos otros incidentes similares. Sin embargo, la mala reputación del Triángulo de las Bermudas le ha jugado una mala pasada, por lo que a menudo se le atribuyen casos similares ocurridos mucho más allá de sus límites. Por ejemplo, la desaparición de la tripulación del barco Carroll A. Deering, mientras que el propio barco fue encontrado unos días después de su desaparición. También hay muchas explicaciones para tales incidentes en el Triángulo de las Bermudas, desde las más absurdas, como tecnológicas activadas de la Atlántida hundida y zonas de distorsión espaciotemporal en esta área,
hasta más realistas y creíbles, como emisiones de metano, que en teoría pueden provocar el hundimiento instantáneo de barcos, y la generación de infrasonidos que causan ataques de pánico y alucinaciones en las personas. Sea como fuere, a las personas de diferentes épocas les gusta atribuir propiedades místicas al Triángulo de las Bermudas y al Mar de los Sargazos, por lo que no se puede contar las obras creadas por poetas y músicos dedicadas a estos lugares. De todos los territorios de los Estados Unidos de América, el estado de Hawái es quizás el más remoto, debido a que se encuentra muy lejos del continente, en pleno océano, pero a pesar de su lejanía natural, las islas atraen regularmente multitudes de turistas, no solo de América, sino también de otros países, ya que las islas hawaianas hace tiempo que ganaron fama de ser un lugar paradisíaco. El clima tropical suave, en combinación con la proximidad al océano, realmente convierte a Hawái en uno de los mejores destinos para vacacionar. Pero no todo es tan ideal como parece a primera vista. Estas islas tienen un origen volcánico, y por lo tanto, están en contacto directo con volcanes activos y dormidos. Así que no es de extrañar que después de cada erupción el relieve del lugar y su territorio sufran transformaciones significativas. Una de estas transformaciones fue la aparición de la llamada Baño Real, cerca de la ciudad de Princeville, también conocida como la Piscina de la Muerte. Originalmente, el título de Baño Real pertenecía a un tubo de lava colapsado en Calapana, en la Isla Grande. Durante mucho tiempo, esta piscina natural de agua dulce fue utilizado por el equivalente local de la familia real, pero después de la erupción de Kilauea, en 1983, no quedaba rastro alguno del Baño Real original, y entonces su lugar fue heredado por una formación natural similar en la isla de Kauai, aunque con un nombre ligeramente diferente. Muy pronto el Baño Real ganó mala fama cuando en él comenzaron a ahogarse regularmente amantes de las emociones fuertes, que sin hacer caso a las señales de advertencia, se metían en el agua durante la marea alta. Uno pensaría, ¿cuál es el problema? Después de todo son solo olas oceánicas, aunque un poco más fuertes. Pero no, la trampa está precisamente en la estructura del Baño Real. Durante la marea alta, la piscina natural reacciona inmediatamente al aumento de la fuerza de las olas, y casi de inmediato se transforma de un remanso tranquilo en un caldero hirviente que busca cocinar a todos los que caigan en su engañosa calma previa a la marea. Muchas veces, turistas con demasiada confianza en sí mismos terminaron en el agua en el peor momento posible, y entonces las potentes olas, con una fuerza increíble, destrozaron sus cuerpos y huesos contra las rocas, para luego arrastrar sus restos al océano. Según las autoridades, hasta el año 2024 han muerto más de 10 personas en este lugar, pero los registros llevados por los isleños indican una cifra que desde hace tiempo se acerca a 30. Aunque los datos reales no se divulgan al público, ciudadanos preocupados y autoridades intentan al máximo advertir a los turistas que se abstengan de visitar los baños reales, pero eso solo aumenta aún más su interés. Incluso existe una grabación de 3 jóvenes saltando a la piscina durante la marea alta, pero solo 2 de ellos lograron regresar a la orilla. El tercero desapareció sin dejar rastro, arrastrado por las olas hacia mar abierto. Sin embargo, a pesar de su bastante mala reputación, este lugar sigue siendo muy atractivo y regularmente atrae a turistas, lo que solo beneficia a la ciudad de Princeville y a sus habitantes. El continente más pequeño del planeta es oficialmente el hogar de una multitud de monstruos que asombran la imaginación por su letalidad y tamaño. Normalmente, estas palabras se refieren a diversos insectos que provocan escalofríos con su aspecto, pero estas criaturas están lejos de ser las únicas capaces de dejar a las personas paralizadas al encontrarlas. Y ahora hablaremos de uno de los depredadores más aterradores de Oceanía, concretamente del cocodrilo marino. Estos reptiles pueden alcanzar tranquilamente más de 5 metros de largo, lo que los convierte en los ejemplares más grandes de su especie, dominando sin límites las aguas de Oceanía. De hecho, se puede encontrar cocodrilos marinos no solo en Australia, sino también en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, en la costa oriental de la India
y en numerosos pequeños estados del Océano Pacífico. Su hábitat es mucho más extenso de lo que se podría imaginar, ya que estos depredadores pueden vivir sin dificultad, tanto en agua salada como dulce, aunque prefieren cazar en pequeñas lagunas, deltas fluviales y manglares, a diferencia de sus lejanos parientes, los cocodrilos del Nilo, que suelen cazar en grupo. Estas criaturas no toleran la presencia de otros individuos de su especie en su territorio. Cualquiera que entre en el radio del dominio de un cocodrilo marino es clasificado por él en dos categorías: rival, y por lo tanto enemigo que debe ser eliminado de inmediato, y presa, que es capturada y devorada al instante. Y hay que reconocer que este depredador es un excelente cazador, aunque bastante traicionero. Su dieta se basa en animales grandes, y los seres humanos no son una excepción. A pesar de las reiteradas advertencias sobre la presencia de depredadores en la costa, las personas suelen ignorarlas, lo cual se convierte en un error fatal, ya que los cocodrilos son extremadamente rápidos y fuertes, tanto en el agua como en tierra firme. Los cocodrilos se vuelven especialmente peligrosos durante la temporada de apareamiento, cuando los depredadores luchan por la atención de las hembras y permanecen en estado de alerta constante. Aunque las autoridades australianas afirman que estos animales rara vez matan a personas, como máximo una al año, esta cifra está claramente subestimada, ya que debería considerarse todo su hábitat, y no solo un país. Con mayor frecuencia las víctimas de los cocodrilos son ciervos, jabalíes, pitones, varanos, búfalos, orangutanes, leopardos y muchos otros animales de gran tamaño. Las presas pequeñas no son de su interés, ya que contienen poca carne y su captura supone demasiadas molestias, por lo que no vale la pena gastar energía en perseguirlas. Sin embargo, las hembras de cocodrilo, que son de menor tamaño que los machos, no desprecian presas medianas y pequeñas si éstas se encuentran en su territorio. También se conocen numerosos casos de canibalismo entre cocodrilos marinos, lo que no los deja en buena posición. En cuanto a los ataques a humanos, todo está bastante claro. Para los depredadores, las personas son una presa más. Los cocodrilos que han probado la carne humana a menudo se convierten en devoradores de hombres, entre los cuales destaca especialmente Bujang Senang. Este depredador cazaba humanos en el río Lupar en Malasia, y al menos 13 personas terminaron en sus fauces. Con tal fama, no sorprende que incluso se le atribuyera una leyenda, según la cual en el cuerpo del cocodrilo residía el espíritu de un guerrero invencible, traicionado por su esposa y asesinado en una emboscada planeada especialmente para él. Deseando vengarse, el guerrero reencarnó en un depredador y comenzó a cazar a los responsables de su muerte. Se habló por primera vez del Bujang Senang en 1982, cuando su víctima fue un hombre recién nombrado jefe de una tribu, que murió el mismo día de su designación, hasta 1992, cuando su última víctima fue una joven mujer. Este cocodrilo aterrorizó las aguas del río Lupar. Sin embargo, tras su muerte, se logró dar con el depredador tras cientos de intentos, lo que convirtió a los cazadores de Bujang Senang en verdaderos héroes. Aunque la mayoría de estas historias describen casos aislados de ataques, el libro de Guinness de los récords también contiene un registro del ataque más masivo de animales salvajes contra seres humanos, y esta hazaña pertenece a los cocodrilos marinos. Aunque estos depredadores son criaturas territoriales, ni siquiera ellos pudieron resistirse ante una auténtica armada de soldados japoneses que terminó en el agua en febrero de 1945. Acorralados en los manglares por militares británicos, los japoneses quedaron atrapados entre enemigos humanos y depredadores. De 1000 soldados, solo 20 lograron sobrevivir. Los demás cayeron víctimas de los cocodrilos que habitaban en esas aguas, atraídos a semejante festín como moscas a la miel. Los británicos que presenciaron esta escena quedaron horrorizados, sin poder encontrar palabras para describir la cruel cacería que convertía los manglares en una piscina sangrienta, repleta de depredadores despiadados y restos de soldados japoneses. Sin embargo, estas historias son más bien excepciones a la regla de caza de los cocodrilos. Aunque son utilizadas activamente por empresas que se dedican a la captura de estos depredadores y a la fabricación de diversos productos con su piel, como cinturones y bolsos de mujer.
A las personas que se encuentren en aguas costeras del Océano Pacífico se les recomienda tener mucho cuidado, especialmente en aguas poco profundas, ya que ahí habita una especie pequeña, pero extremadamente venenosa, de pulpos de anillos azules. El tamaño de estas diminutas criaturas apenas alcanza los 15 centímetros, lo que no les impide ser uno de los representantes más peligrosos de su especie, cuyo veneno puede matar a un adulto en cuestión de minutos. A pesar de su modesto tamaño, los pulpos de anillos azules son depredadores que se alimentan de cangrejos, langostinos y camarones. En general, si no se sienten amenazados, no atacarán a los humanos y tratarán más bien de esconderse entre las rocas, camuflándose con el entorno. Lo único que delata su presencia son los brillantes anillos negro-azulados que contrastan fuertemente con el fondo marrón arenoso del cuerpo. Su método de caza es comparable al de las arañas, ya que también esperan a su desprevenida presa camuflados entre corales y piedras, tras lo cual atacan de forma fulminante. Inyectan su veneno en el cuerpo de la víctima y esperan a que la carne bajo el caparazón se ablande, para poder succionarla a través del orificio perforado, como si se tratara de una bebida con pajilla. Aunque los pulpos de anillos azules no consideran a los humanos como presas, pueden atacarlos si se sienten amenazados. Por lo general, la mordedura en sí es bastante indolora, por lo que las víctimas rara vez notan que han sido atacadas hasta que aparecen los primeros signos de envenenamiento. Y esto es bastante alarmante, ya que el veneno del pulpo puede provocar la muerte en 15 minutos si no se brinda ayuda médica a tiempo. El veneno de estos pulpos tiene un efecto neuroparalizante que causa parálisis del sistema nervioso, detención respiratoria y posteriormente cardíaca. Y dado que las víctimas en estado de parálisis no pueden mostrar signos de vida, aunque permanecen conscientes, a menudo son declaradas muertas mucho antes de que realmente fallezcan. La forma más eficaz de combatir este veneno es mantener artificialmente la respiración de la persona afectada hasta la llegada del personal médico calificado y la conexión del paciente a un respirador artificial. Por lo general, la toxina introducida por el pulpo abandona el organismo por sí sola con el tiempo, pero hasta entonces es vital mantener la función respiratoria. Y lo más aterrador es que en el diminuto cuerpo de un pulpo de anillos azules hay suficiente veneno como para matar a más de 20 personas. Así que conviene mirar con atención por dónde se pisa al nadar en las aguas de Australia. ¿Quién sabe qué criaturas puedan estar cerca? El deseo de los surfistas de divertirse sobre las olas es bien conocido en todo el mundo, gracias a la enorme cantidad de películas producidas por estudios cinematográficos estadounidenses. Originalmente, este deporte nació en la Polinesia, más precisamente en Hawái. Los espectaculares saltos en el agua encantaron a los europeos, quienes los vieron por primera vez durante un viaje alrededor del mundo en 1767. Y actualmente, el surf como disciplina deportiva incluso forma parte del programa olímpico desde el año 2021. Así que no sorprende que este tipo de entretenimiento sea popular entre los jóvenes que viven cerca del océano, con un oleaje constante y fuerte. Un excelente lugar para practicar este deporte es Florida, Estados Unidos, que a menudo se utiliza como la imagen ideal de una ubicación veraniega en las películas. Por eso, en Florida hay muchísimas playas repletas de veraneantes, buena parte de los cuales prueban el surf de una forma u otra. Sin embargo, no todas las playas son seguras, y no se trata de fuertes mareas ni de olas poderosas, sino de tiburones que operan en aguas poco profundas y atacan con regularidad a los deportistas. La playa más conocida por esta razón es la ciudad de New Smyrna Beach, que ha ganado los títulos de mejor lugar para surfear y al mismo tiempo de capital mundial de mordeduras de tiburón. Y no es una exageración, ya que cada año los surfistas son atacados por estos depredadores marinos, lo que a menudo termina de forma trágica e incluso mortal. En el año 2008 se registraron 24 mordeduras de tiburón, lo que constituye una especie de récord para este lugar. Cerca del norte de California, Estados Unidos, existe un lugar pintoresco conocido coloquialmente como el Triángulo Rojo.
no tiene límites claramente definidos, solo referencias aproximadas. Al norte se encuentra la bahía de Bodega, al sur, Big Sur, y en el Océano Pacífico, las fronteras del triángulo se extienden cerca de las Islas Farallón. La razón de esta descripción imprecisa es bastante simple. Es el hábitat de numerosos mamíferos marinos, como focas, leones marinos, nutrias y elefantes marinos. Naturalmente, tal concentración de animales apetitosos atrae a depredadores como los grandes tiburones blancos y las orcas, que regularmente visitan estas aguas para un festín. Por supuesto, no faltan las luchas por el territorio entre ellos, y la mayoría de las veces, los tiburones blancos resultan ser los perdedores. En parte esto es para mejor, ya que estos depredadores marinos a menudo atacan a las personas, confundiéndolas bajo el agua con su alimento habitual. Según datos estadísticos, el Triángulo Rojo representa casi el 40% de los casos de ataques de tiburones a personas en Estados Unidos, y el 10% de tales incidentes en todo el mundo. La razón de estas estadísticas lamentables es fácil de explicar. Aquí se encuentran bastantes ciudades, una de las cuales es la gran metrópolis de San Francisco. Las personas que viven cerca del océano adoran practicar buceo, surf, windsurf o simplemente nadar, lo que a menudo las expone a ataques de tiburones. Quizás por eso la imagen del gran tiburón blanco como un depredador despiadado y devorador de hombres se ha difundido tanto entre las personas y ha sido rápidamente adoptada por la industria cinematográfica, que le ha dedicado varias películas de suspenso, como Tiburón, Miedo Profundo, En la Boca del Océano y muchas otras. La industria del juego tampoco se queda atrás en la creación de esta imagen, convirtiendo al tiburón blanco en el principal peligro para los jugadores en el océano. Y con esto concluyo el video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es mi mayor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.